Sí, pero el hombre emprendedor, porque aquí todo el mundo decía, por ejemplo, porque las ideas hay que organizarlas. Claro. Decía el sabio Séneca, que no hay un rumbo seguro para quien no tiene un norte a seguir. Si usted no tiene un norte, eso es igual lo que decía Alicia en el País de la Maravilla. Si tú no sabes para dónde vas, cualquier ruta te lleva a cualquier lugar. A cualquier lugar, pero quizás no es legal al triunfo. O sea que Duarte estaba consciente. Por eso incluso no es por un accidente que él coge el 16 de julio. Es porque el 16 de julio del siglo XVII, los moros, él entendía que los haitianos no eran cristianos, practican el vudú. Son sacados los moros de la península ibérica por Constantino, no el de Constantinopla, sino el sacerdote. Y por eso Duarte escoge el 16 de julio, porque un martes 16 de julio se dio ese acto en el año 1600, en el siglo XVII. Las condiciones económicas en ese momento de la República Dominicana, ¿cuáles eran específicamente? Muy mala. Era una vida de un artesano, llámese un sastre, un talabartero, un carnicero. Nosotros estábamos aislados como isla que somos. Si todavía con la globalización, mire, el internet es que nos ha sacado, y la invasión del 1916 de los norteamericanos que nos hace conocer ante el mundo civilizado. No le quepa duda de eso, hasta el 16 esto no se conocía. El financiamiento de la Trinitaria y el financiamiento de todo lo que pasó posteriormente, sí, de todas las cosas que se hicieron, ¿quién financiaba esos 9 titanes? Con recursos propios de cada uno de la familia de ellos. Con recursos propios y de su familia. Y hay alguien, por ejemplo, este muchacho que era sastre, que se le llama el ilustre loco, Juan Isidro Pérez de la Paz, que muere colérico, con la cólera, y que no tenemos ni siquiera dónde llevarle una flor en un día como hoy, 27 de febrero. Era un hombre leal. Es tan así que cuando Duarte cae preso, que veremos allá, en Puerto Plata cogió un mulo y se apareció en Puerto Plata, en la fortaleza. Dice, yo vengo a ver a Juan Pablo. Dice, está preso en el calabozo. Dígale que Juan Isidro viene a verle. Y Duarte lo que dice, muchacho, tú no sabes qué. ¿Y qué tú buscas por aquí? Dice, a mí me dijeron allá en Santo Domingo que a ti te iban a matar. Y como yo juré ser tu amigo, Juan Pablo, yo vine a morir contigo. Interesante. Mas, sin embargo, ese hombre muere con la enfermedad de los inteligentes, los desquiciados. En un manicomio muere colérico y solo, como todo un patriota, solo con sus sentimientos. Hoy hubo que enterrarlo en una fosa común y por eso en el Panteón de la Patria lo que existe de él es un cenotafio, es decir, no un epitafio, porque lamentablemente fue una fosa común. Hay una cosa que a mí particularmente me llama mucho la atención de todo lo que es el proceso independentista, y es que siempre se ve a Duarte como la figura principal. Claro. Y obviamente fue la figura idearia. Sin embargo, ¿qué papel juegan Mella y Sánchez en lo que es todo este proceso? Porque probablemente la sociedad dominicana conoce mucho más de Juan Pablo Duarte que lo que puede conocer de lo que fue el trabajo que realizaron Mella y Sánchez. Mira, el general Mella, vamos a ignorar su rango, que bastante se lo merece, y que el viernes cumplió su 195 aniversario de haber nacido. Un hombre extraordinario. Lo mismo que el hombre que llevaba la noche en la piel, el hijo del tablajero, el hijo de un carnicero, en nuestro idioma, que es Sánchez, le podría decir que ellos no fueron trinitarios, porque a mí me lo han preguntado, pero ellos fueron los 2 escogidos. Acuérdense que cada trinitario, el reglamento que tenía era engrosar 2 para completar ellos 3. Como una especie de árbol o pirámide. Y entonces Duarte conocía bastante a Sánchez, que era peinetero, vendía peinecito de cacho de vaca, porque su papá Narcisazo era carnicero. Y la carnicería quedaba, el mercado quedaba en el Palacio de las Comunicaciones, en la misma calle del Comercio, hoy la Isabel la Católica, cerca de la casa de los Duarte. Mientras que Mella vivía en la calle del Tapao, que es lo que es calle Sánchez hoy. Y Sánchez vivía en lo que era 19 de marzo, que era calle de la Luna. Para no extenderte, porque el tiempo corre así, cuando a Duarte aquí hay que sacarlo, en 1843, en el mes de julio, que viene el mismo presidente haitiano, Charles Herolainé, la figura política que se queda con el movimiento a la salida de Duarte, porque lo estaba buscando, es Sánchez. Y Sánchez, que era muy pobre, aunque era músico,
y además de ser músico, hablar latín, era profesor de latín, de una familia de profesores, tanto Socorro, su hermana, Socorro Sánchez, como su tía, que lo cría María Trinidad Sánchez, eran educadores. O sea, que eran personas pobres, pero con educación y daban clases en escuelitas de emergencia, que es lo que se usaba. Entonces, Mella es la figura de acción y ellos son los que se quedan trabajando aquí. Para que ese ideal trinitario, le decían los filorios, como esos filósofos, esos soñadores, son los que expanden estos 48.000 kilómetros y tantos kilómetros cavados, de que había que sacar a los haitianos aquí y formar un Estado. ¿Qué pasó ese día 27 de febrero del Trabucazo, el día del Trabucazo? ¿Qué pasó ese día, bueno, en términos... ese día, Duarte no está aquí porque está deportado y su papá muerto en octubre, y manda una carta y dice: de lo que a mí me toque mi patrimonio, entréguenselo a mi amigo Mella y a mi amigo Sánchez para que gaste lo que sea suficiente en la causa de independencia. Eso es grande, hermanos. Definitivamente. Permíteme decirle que hay una figura que no se mienta de Mella, que es el papá de su esposa, de doña Josefa Brea, esa calle. Josefa Brea es la esposa de Mella. Y Mella vivía en San Cristóbal. Y Mella había sido alcalde pedáneo en San Cristóbal, porque en el movimiento de la reforma los trinitarios se nombran los alcaldes que habían. Y Sánchez y Mella se combinan, porque ya le había fracasado un mes antes, que el 16 de enero, una intentona, y lo descubrieron los haitianos. El general de Grot fue informado. Entonces lo que hicieron fue que Mella tenía un trabuco naranjero, que es un fusil ahora de 40 milímetros. Convocaron toda la juventud de San Carlos, esa familia Abreu que aportó tanto, y que estuvieran de servicio ese día martes 27, que ese año era bisiesto, era de 29 días, que estuviera la guarnición. El oficial del día en el fuerte de San Genaro, que era la entrada del Cibao, estaba el padre de la historia, que era segundo teniente de la Guardia Nacional Haitiana, porque la orden de Duarte fue: métanse a la guardia, métanse, porque hay que combatir al enemigo de cerca. ¿Qué pasó? Ese fue un día muy claro, según dice José Gabriel García, y Mella, que vivía en San Cristóbal, se mudó para un colmado que está en la calle, que era la calle de San Agustín, y eso le decían La Sabana, le dicen antes Romódromo ahora, ahí frente a la Puerta de Misericordia. Ese comercio que está ahí, ese era el comercio de don Gertrudis Mella, el papá de José Fabrea, y ahí era que tenían las armas guardadas. General, vamos a una pausa porque me están haciendo señas, no, y volvemos con esta historia del Trabucazo. Y este cafecito. Nos vemos después de la pausa. Puede tomárselo ahora. ¿Pero en Santo Domingo? Sí. Ah, bueno.